Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voz es Personas con Discapacidad. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen este jueves a las 4 de la tarde aquí por el Canal 3. Les recuerdo los teléfonos en nuestro estudio, es el 243-6207 y 243-6208. Nos pueden llamar, ya saben que nos están escuchando vía radiofónica y también vía telefónica. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que yo creo que es algo que todo el tiempo o muchos nos preguntamos. ¿Cuál es el uso adecuado cuando nos vamos a referir a una persona que presenta alguna discapacidad? ¿Es correcto hablar de personas con discapacidad, de capacidades diferentes? Y para tocar este tema tenemos a un invitado totalmente capacitado, un especialista en la materia. Él es el psicólogo Enrique Álvarez Alcántara. Él es maestro en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es un promotor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y alguien a quien le interesa mucho, digamos, apoyar lo que es la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a tocar este tema el día de hoy. Bienvenido, Enrique, es un placer tenerte tardes. Aquí. Muchas gracias. Y poder platicar contigo. Pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿En qué, para todo nuestro auditorio, cuál es el término adecuado para referirnos a personas que presentan alguna dificultad, ya sea motriz, sensorial, auditiva, personas que se nombran correctamente o no, personas con discapacidad o de capacidades diferentes? Siempre me he preguntado qué necesidad hay de nombrar. Es decir, parece ser que la necesidad es externa a la persona con. Quien tiene necesidad de nombrar es la persona que observa. Si alguien te observa, no sabe cómo dirigirse a ti. Entonces busca un nombre para matizar moralmente su sentimiento de incomodidad, de culpa, angustia, ansiedad que le genera tener frente a sí una persona diferente. Hubo un tiempo en que se refería a la moda, hablo de los 60s, por ejemplo, en la década de los 60s, se decía personas minusválidas, inválidas. Posteriormente se les llamó personas impedidas. Incluso la Organización de las Naciones Unidas amarró un evento internacional bajo el nombre de Decenio de los Impedidos. Después se llamó de las personas vulnerables, de las personas con discapacidad. Ahora alguien ha utilizado el eufemismo personas con capacidades diferentes. Mi cartilla del servicio militar dice que quedo exceptuado del servicio militar por estar inútil. Es decir, para la Secretaría de la Defensa Nacional en este país yo soy un inútil. Entonces yo creo que a quienes les preocupa es a los demás, no a mí. Los demás no saben cómo dirigirse a mí, pero pues, mi problema no es ese. Mi problema es cómo puedo ejercer plenamente mis derechos fundamentales y no ser discriminado o excluido en virtud de la existencia de un término, una norma o un enfoque ideológico. Es tanto como decir que una persona va en la calle y tiene ceguera, yo puedo decir persona con ceguera. Yo puedo decir una persona con sordera y digo persona con sordera. El problema es que cuando voy caminando en la calle yo no veo que la persona esté sorda. Yo me doy cuenta que está sorda cuando interactúo con ella. Sin embargo, sí veo que la persona usa muletas, silla de ruedas, bastón blanco para orientarse y moverse, en el caso de una persona ciega, pero si va una persona con síndrome de Asperger o con esquizofrenia, no me doy cuenta que presenta tal condición. Entonces, ¿dónde está la necesidad de nombrarlo? También es una necesidad política, indudablemente. Yo me saco la foto como gobernador si hago un programa orientado a las personas con discapacidad. Pero si lo hago un evento para las personas nada más, no me saco la foto porque nadie le interesa que haga una política pública para las personas del Estado de Morelos. Pero si es para las personas con discapacidad, ya hasta la foto dicen, valió la pena. Me parece que el interés está fuera de la misma persona con. Pero puede ser con gripe, puede ser con paludismo, puede ser con síndrome de Asperger. Él tiene una condición. Con esta aclaración, Enrique, vamos a mencionar que hay una instancia que defiende los derechos, ¿no?, en términos generales de la población y también de las personas con
diferentes, en este concepto que mencionas tú, diferentes limitaciones, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Pueden referirse ahí para cualquier queja que necesiten realizar. El teléfono es 322-1600, 322-1601 y 322-1602. Entonces, desde tu punto de vista, finalmente no habría una palabra correcta para referirse. Finalmente es simplemente una necesidad de otros, una necesidad política. El problema de lo correcto etiquetar. Es un problema que hay que dimensionar también. ¿Es correcto bajo qué nivel de análisis? Si es ético o moral, moralmente la persona, yo tengo la misma condición que tú o que el colega que está frente a la cámara, es decir, atrás de ella, que está frente a mí. Él es tan persona como yo, como tú. La diferencia es que yo porto muletas, yo tengo una deficiencia evidente, pero a los ojos del público, si lo vieran, no saben si él tiene otra deficiencia. Suponiendo que no la tuviera, porque todos tenemos algo, ¿sí? Hay deficiencias no evidentes, podría articular alguna que es inarticulable, la estupidez, por ejemplo. Esa no se ve, y sin embargo es tan limitante como otras deficiencias, pero la limitación no está en mi condición, me explico. Si yo voy a transportarme en la ciudad de Cuernavaca y me voy a transportar en el transporte público que existe, pues es indudable que el problema no soy yo, es el diseño del transporte que es excluyente. Claro. Si yo quiero caminar en las banquetas de una ciudad como Cuernavaca, es impensable que yo transite por ellas y los que la diseñaron no piensan en la persona que usa muletas o sillas de ruedas. Y si además la persona llega y se estaciona en el espacio para personas con discapacidad, y si además estaciona el carro en la rampa, y si le ponen rampas a las banquetas, escalones, vendedores ambulantes, entonces resulta que el espacio de la persona con necesidades especiales es usurpado y es expropiado por cualquier otra que no respeta esa condición. La dificultad no está en mí. Claro. Está en el entorno que no crea las condiciones. Nos vamos a ir a un corte, Enrique, perdón que te interrumpa, sé que eres un apasionado del tema. Nos vamos a corte. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, ponen ahí el programa Voz Es del Canal 3 y en Facebook nos encuentran por si quieren entrar en contacto, hacer comentarios, preguntas. Nos vamos a corte y regresamos, no se vayan. Estamos aquí Ya estamos de regreso aquí en su programa Voz Es Personas con Discapacidad. Y estamos hablando de algo muy interesante con el psicólogo Enrique Álvarez Alcántara. El tema del día de hoy es de qué forma se puede nombrar correctamente a las personas que presentan alguna limitación física, ¿no? Y que comúnmente física, mental, emocional, etcétera, que comúnmente se les ha nombrado como personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes últimamente. El psicólogo en el bloque anterior nos comentaba que más que nada finalmente el poner una etiqueta no tiene mucho sentido, tratar de nombrarlo y que no hay una forma correcta, eso no tendría sentido. Entonces vamos a seguir platicando con él. Y te pregunto, Enrique, entonces, ¿cuál es la necesidad de buscar una palabra que englobe a todas las personas que tienen diferentes limitaciones? ¿De dónde surge esta necesidad? Probablemente sea una necesidad política. De políticas públicas. Como las políticas públicas yo las oriento hacia los pobres, hacia los marginados, hacia los impedidos, yo tiendo a diferenciar los sectores de la población hacia los cuales dirijo mis políticas. La mayoría de los organismos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, dicen personas con discapacidad. Porque parten de una premisa que es muy básica y muy elemental. No es lo mismo tener que ser. Yo tengo una condición, pero a mí no me define como ser la condición que tengo. Entonces, por eso, en vez de decir discapacitado, impedido, minusválido, atípico, se dice persona con. Porque antes que la característica que lo define a uno, está el carácter de persona, por eso se dice persona con discapacidad. Probablemente sea un término políticamente correcto en estos entornos de la definición de políticas públicas dirigidas hacia ciertos sectores sociales. Sin embargo, filológica, ética, ideológica o moralmente, creo que no se corresponde la corrección en un nivel de análisis en la corrección en todos los niveles de análisis. Nos decías... Lo que no cabe duda... Sí.
es que persona con capacidades diferentes es incorrecto. Y es incorrecto por una razón elemental. Tú tienes las capacidades iguales y yo diferentes, entonces tú con respecto a quién las tienes iguales. Si yo soy la persona con capacidades diferentes, con respecto a quién las tengo diferentes. Vamos, ni los gemelos idénticos las tienen iguales. Claro, de hecho entonces, todos tenemos capacidades diferentes. Si todos somos personas con capacidades o con limitaciones diferentes, lo normal es lo diferente. El problema es que esa intención de decir persona con capacidades diferentes, si lo pongo desde el lugar donde yo estoy sentado, puedo decir, las personas con capacidades diferentes son ustedes, porque no las tienen iguales a mí. Claro. Entonces resulta que si el referente soy yo, las personas con capacidades diferentes son ustedes. Si el referente es una normalidad, entrecomillada, pues la persona con capacidades diferentes soy yo. Pero es un eufemismo que busca reducir ansiedad, culpa o un sentimiento de impropiedad moral. Por lo demás, creo que el término es perfectamente incorrecto. El término políticamente usado, más frecuente, es personas con discapacidad. Pero no estoy seguro que por sí mismo sea el término más correcto para definir a un ser humano. Porque antes que persona con discapacidad, pensémoslo de una manera. Yo tengo una persona con ceguera, una con sordera, con esquizofrenia, y a todos los incluyo en la clase de discapacidad. La clase de discapacidad incluye todas esas deficiencias. Entonces resulta que reduzco el término deficiencia al término discapacidad. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la deficiencia es de origen biológico, en mi caso, y la discapacidad es de origen social. Creo que también es incorrecto. No habiendo ningún término correcto en este sentido, yo te quería preguntar, Enrique, tú que andas en muchos ámbitos, lo más común es que le llamen personas con discapacidad, claro. Pero ¿qué otros nombres utilizan hoy por hoy? Que se comentan como correctos, adecuados. Incluso yo voy a pagar, por ejemplo, el predial, y me dicen, como usted es persona con discapacidad, le voy a hacer el descuento del 70% de su predial, pero demuéstreme que tiene discapacidad. Le digo, pues ¿cómo quieres que te lo demuestre? Vaya por un documento donde dice que usted es persona con discapacidad. Es decir, hasta los trámites administrativos ya están matizados del término discapacidad. Por eso digo, es o política o administrativamente el más usual, pero no estoy seguro que sea el término más correcto. Adecuado. Porque el término correcto, tú te llamas Ana Paula, yo me llamo Enrique. Así debiéramos dirigirnos. Claro. Y la diferencia es una condición peculiar que permite diferenciar una personalidad de la otra. Sin embargo, para las políticas es necesario nombrar. Vamos a mencionar también que existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED, y su teléfono es el 329-2200. ¿Esta instancia para qué puede apoyar a la gente que nos escucha? De hecho, el CONAPRED fue creado por uno de los grandes ideólogos del movimiento de la Convención Internacional de Inclusión de Personas con Discapacidad y de Eliminación de la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo. Él fue el primer presidente de la CONAPRED, que tiene carácter nacional reconocido institucionalmente, y en efecto su función es luchar para prevenir la discriminación por cualquier condición, no solo discapacidad. También está la discriminación o la exclusión por razones étnicas o lingüísticas, por razones ideológicas, culturales, religiosas o de género. Ahora, si incluyes las de género, más las de color, más las étnicas, más las de discapacidad, como pensar en Coajinicuilapa, Guerrero, puedes pensar en personas con discapacidad negras y de la Costa Chica de Guerrero o de Oaxaca. Entonces te implica múltiples condiciones por las cuales una persona queda excluida de los elementales derechos del ser humano, a la educación, al trabajo, a la seguridad, a la salud, etcétera. De modo tal que es una posibilidad de hacer la denuncia. El problema es que todavía en la actualidad las normas son recomendaciones, no son exigibles. Si un director de una escuela no admite a un alumno en la escuela, no le pasa nada, no le pasa nada. Si en un hospital se niegan a atender a un ciego, no le pasa nada al hospital. Si un funcionario o un policía manda a golpear a una persona con discapacidad, no pasa nada. Es decir, son derechos de propaganda política y de corrección ideológica. Sí, ya el Senado aprobó la ley contra la discriminación de personas con discapacidad, pero la siguen discriminando. Claro. La realidad no cambia al cambiar las leyes.
debemos tener claro que hay que cambiar la realidad porque las leyes no aseguran Pero nada. queda un precedente de que la gente está denunciando cosas que les parece que no es ético, no es adecuado. ¿Nos vamos a ir a un corte, Enrique? Estamos en momento de corte. Recuerden nuestros teléfonos aquí en el estudio. Es el 243-6207 y 243-6208. Nos vamos a corte y regresamos aquí en Voz es Personas con Discapacidad. No se vayan. Regresamos a nuestro último bloque de Voz es Personas con Discapacidad. Estamos tocando el tema de cuál es la manera adecuada de referirnos a las personas que tienen alguna debilidad, alguna limitación física, mental, etcétera. Nos comentaba nuestro invitado del día de hoy, especialista, experta en este tema, el psicólogo Enrique Álvarez Alcántara, que realmente no se puede llamar de que haya un término adecuado o correcto. Lo que sí podemos darnos cuenta es que hay términos muy incorrectos, como es el de capacidades diferentes. Ese sí es totalmente inadecuado, pero finalmente hoy por hoy el uso común, el término común, más común es personas con discapacidad. Sin embargo, no podríamos decir propiamente que es el más adecuado. Y nos comenta también que finalmente hay que referirnos a las personas como por su nombre, como con cualquier otra persona, ¿no? Es como si dijéramos persona con obesidad, persona con los pies chuecos, persona con alguna de sus características. En realidad no tendría por qué ser así. Entonces, bueno, queremos preguntarte, Enrique, en este bloque, que nos platiques de qué manera podemos ir disminuyendo la discriminación que existe. En el bloque pasado te quedaste como acalorado en relación a todo esto que hay que cambiar. ¿Cómo podemos ir, la sociedad civil, la gente que nos escucha, ir disminuyendo esta discriminación? Hay tres fenómenos. El fenómeno es viejísimo. Los espartanos se deshacían de todos los menores que nacieran con un defecto que no correspondiera con la proyección de que era un espartano, y los tiraban en el volcán el Tágeto. Esa idea de la exclusión es muy vieja. Es tan vieja que en cualquier ejemplo bíblico de las curaciones de Jesús y sus milagros, él le decía al ciego, ven que te limpie los ojos y acostúmbrate ya al resplandor de la luz. Es decir, para ser aceptado el ciego tendría que ver. El leproso era excluido en los leprosarios. El paralítico tenía que levantarse y cargar su camilla. Es decir, para ser aceptado tenía que dejar de ser lo que era y ser curado por un milagro hecho por Jesús. Eso es viejo, tan viejo como la existencia del propio ser humano. ¿Cómo terminar con la discriminación? Es un fenómeno sumamente complejo. Decía Albert Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, aunque el costo de la desintegración del átomo ha sido ampliamente conocida en las experiencias de Hiroshima y Nagasaki. El prejuicio es sumamente duro de roer. Creo que el primer elemento que debemos entender es que si no comprendemos que la prevención de nacimientos de personas con defectos desde que nacen no la trabajamos, nunca vamos a abatir el problema. Para ello debemos reconocer que la mejor estrategia es atender a la mujer desde niña para que tenga partos en mejores condiciones y el desarrollo de sus hijos en mejores condiciones de vida. Segundo, si pese a ello nace algún niño con alguna serie de problemas, prevenir hasta donde sea posible las secuelas invalidantes, porque hay una serie de secuelas que son más o menos invalidantes dependiendo del entorno social, cultural y político en el que vive. Y en tercera instancia, en efecto, debemos ir trabajando sobre nuestras creencias, sobre nuestras representaciones colectivas, sobre nuestras ideas, sobre qué es lo normal y qué es lo anormal. Yo viví 10 años internado en un hospital y para mí lo normal éramos nosotros, lo anormal eran ustedes. Porque para mí ver ciegos, sordos, deficientes, paralíticos era lo normal. Ustedes, yo no los veía. Entonces para mí ustedes eran los anormales. Depende del referente, podemos hablar de normalidad y anormalidad. El punto, considero, no es cómo abatir el fenómeno de normalidad o anormalidad, sino cómo abatir nuestras propias creencias con respecto a lo que es admisible o deseable como sistema de representación de lo que debe ser un ser humano. Y un ser humano, pese a las condiciones que tenga, no deja de ser humano. Puede no tener brazos y no tener piernas, pero no deja de ser ser humano. No deja de ser ser humano porque carezca de algo. El ser humano es definido por lo que tiene, no por lo que no tiene. Y nuestra experiencia nos lleva a definir por las carencias. Como no tienes ojos azules, no eres niño de comercial de televisión.
porque todos los comerciales de televisión sacan un niño que no es los que Ahora nacen sí. en Morelos, en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, etcétera, sino son los que nacen en Europa y en Estados Unidos. Entonces no son los de nuestra cultura. Aprendemos a autodespreciarnos desde que el bebé nace y tiene ojos azules hasta entre las mujeres. ¡Ay, está divino tu niño! Pero si tiene cara de Tezcatlipoca decimos, está simpático. Nuestra actitud de tener el sistema de exclusión ideológico en ese sistema. Una chica le pregunta, ¿cómo es tu novio? Simpático, ya sabemos que es feo el pobre. Si dice que es guapo, ya sabemos que es guapo. Y si es guapo no va a ser simpático solamente. Esas ideas estéticas, esas ideas de normalidad, esas ideas de admisibilidad como ser humano son las que tenemos que abatir. Eso implica problemas de educación, problemas de medios de comunicación, abatir los sistemas contemporáneos dominados por las televisoras, no enuncio nombres para no herir susceptibilidades, pero las privadas lo que han hecho es imbuirnos de ese espíritu excluyente y segregador, porque ellos son la neta y lo demás es basura. Claro. Creo que hay que transformar eso. Pues qué bueno que nos dices esto, Enrique, pues nos amplía mucho el panorama y bueno, hay mucho que trabajar en cuanto a nuestros prejuicios, porque todos estamos llenos de prejuicios, de ideales, de formas de ver el mundo y podemos hacer algo. Y como dices, lo primero es que hay que concientizarnos de todos los prejuicios que tenemos, ¿no? Porque hay veces que negamos que los tenemos y nosotros somos excluyentes en muchos momentos. Y este concepto que mencionas tú, bueno, incluye a muchas personas, también las personas que son homosexuales, ¿no? O que tienen preferencias diferentes. Hay gente que plantea la idea de que todos tenemos que tener las mismas la misma forma de actividad sexual y excluye, ¿no? Y ese es otro tema. Pero lo mismo en discapacidad, lo mismo en etapas de la vida y vejez. Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas venido aquí a abrir este panorama y con esta visión tan crítica, ¿no? Y esperemos podamos ser cada vez más conscientes y menos discriminatorios. Y no ponerlo afuera, sino realmente darnos cuenta que está dentro de nosotros esa actitud. Pues yo agradezco la generosa invitación, el espacio y naturalmente la oportunidad de decir que no solo está dentro, no También solamente está afuera, un problema claro. de nuestra moral y de Claro. nuestra estructura psíquica, es también un problema de la Social. ideología y de la cultura. Claro. ¿Sí? Cuando lo vemos en la calle, en los diseños arquitectónicos, en los medios de comunicación, en la prensa, radio, cine, televisión, en cualquier lugar, lo vemos, esta discriminación. ahí está la exclusión. Claro que Entonces sí. tenemos que atacar varios frentes simultáneamente, el interno y el externo. Gracias, Enrique. Nos vamos. Qué bueno que nos acompañaron. Nos escuchamos y nos vemos el próximo programa aquí en Voz es Personas con Discapacidad, en la conducción Ana Paula Otero. Y a las 4 de la tarde es nuestra cita. Que les vaya muy bien, que tengan una semana muy bonita.